Carlos Arguiñano quedó roto al enterarse de que su hijo Joseba padecía un cáncer terminal. No fue una noticia más, de esas que con el tiempo acaban encontrando un rincón en el alma donde asentarse. No. Aquello cayó como un mazazo, como una losa imposible de apartar del pecho, como si de pronto el aire hubiera desaparecido y el mundo entero hubiera quedado en silencio. Sin risas. Sin pájaros. Sin el murmullo alegre de la vida cotidiana. Para un padre no hay herida más cruel que contemplar el sufrimiento inevitable de un hijo. Carlos, acostumbrado a mostrarse fuerte, vital y optimista ante la pantalla de televisión, se derrumbó en lo más hondo de su ser. No era solo el miedo a perderlo. Era la certeza dolorosa de que ningún consejo, ninguna receta cálida, ninguna sonrisa cómplice iba a poder borrar la sombra de la enfermedad. Cuando se llega a cierta edad, uno ha visto casi todo. Nacimientos que llenan de esperanza, bodas que celebran la unión, separaciones que dejan cicatrices, trabajos que se pierden y otros que llegan, momentos de gloria y también decepciones profundas. Pero lo que más pesa en el corazón de un padre o de una madre siempre son las penas de los hijos. Porque el dolor propio, con los años, se aprende a sobrellevar. Uno se acostumbra a las arrugas que surcan el rostro, a la lentitud que se instala en las piernas, a las limitaciones inevitables del cuerpo. Pero lo que nunca se acepta del todo es la enfermedad de un hijo. Su sufrimiento. O peor aún, su ausencia. Eso fue lo que sintió Carlos, con toda la crudeza de un hombre que, pese a su fama y reconocimiento, nunca dejó de ser, en lo más profundo, un padre con el alma encogida. Joseba había sido siempre su orgullo. No solo por llevar en las venas la tradición familiar, la pasión por la cocina y ese calor humano que identificaba a los Arguiñano. Sino también por ser un joven noble, trabajador, cercano, con una alegría contagiosa que iluminaba a cuantos lo rodeaban. Ver cómo enfermaba fue como ver apagarse una luz poco a poco. Primero una chispa menos en la mirada. Después un brillo más tenue en el rostro. Hasta que llegó la palabra final. Cáncer terminal. Esa palabra que resuena como un trueno, que los médicos intentan suavizar con explicaciones técnicas, pero que siempre suena como una sentencia irrevocable.
Carlos no podía evitar recordar la infancia de su hijo. Las tardes en las que Joseba corría por la cocina, escondiéndose tras los fogones para jugar a ser chef, como su padre. Las carcajadas con la cara manchada de harina o chocolate, mientras ayudaba a preparar algún postre. Cada recuerdo volvía como un álbum que alguien abre de repente, pasando las páginas a toda prisa, mostrando escenas felices teñidas ahora de nostalgia. ¿Cómo aceptar que aquel niño lleno de vida, aquel hombre con tantos sueños por cumplir, debía enfrentarse a una enfermedad que no perdonaba? Los médicos hablaban con prudencia, ofreciendo tratamientos paliativos, explicando lo que se podía aliviar y lo que no. Carlos escuchaba, asentía, intentaba comprender, pero por dentro gritaba de rabia. ¿De qué servía haber trabajado tanto, haber levantado una familia, haber alcanzado un nombre respetado? Si al final la vida te arrancaba de un zarpazo lo más valioso. Aún así, supo que debía mantenerse en pie. No como el cocinero famoso que entraba cada día en los hogares españoles con sus recetas y su buen humor. Sino como el padre que debía acompañar a su hijo en los últimos pasos. Que debía darle calor, compañía y, sobre todo, amor. En los días siguientes, la casa cambió. Ya no era el bullicio alegre de siempre, con risas y el sonido de las ollas en el fuego. Era un silencio denso, cargado de miradas que decían más que las palabras. La familia se unió, como sucede en los momentos difíciles. Cada uno aportaba lo que podía. Un gesto, una conversación, una caricia. Todos sabían, en lo profundo de su corazón, que la batalla estaba perdida antes de comenzar. Carlos, que tantas veces había repetido que cocinar es un acto de amor, comprendió entonces que acompañar a un hijo enfermo también lo es. Se trataba de endulzar lo amargo, de ofrecer una sonrisa en medio de las lágrimas, de dar sabor a los instantes que aún quedaban. Por eso, cada comida con Joseba se convirtió en un ritual sagrado. No importaba el plato, importaba mirarse a los ojos, conversar, compartir el calor de la mesa. Los amigos y vecinos también se acercaban. Algunos con palabras de ánimo. Otros con silencios que hablaban más que cualquier frase. No había consuelo suficiente, pero cada visita recordaba a Carlos que no estaba solo. En las noches, cuando todo quedaba en calma, las preguntas regresaban como un eco.
¿Por qué a su hijo? ¿Por qué ahora? No había respuesta. Recordaba entonces a tantos padres y madres que le habían contado tragedias parecidas. Y comprendía que nadie está libre del sufrimiento. La vida da y quita con la misma intensidad, sin previo aviso, como una tormenta que estalla en pleno día soleado. La noticia también conmovió a quienes lo admiraban desde lejos. Para muchos españoles, Carlos no era solo un cocinero. Era parte de la familia, alguien cercano, que había entrado en sus hogares con sencillez y alegría. Saber que sufría removió la empatía de miles de personas, que enviaron cartas, mensajes, palabras de aliento. No podían borrar la tristeza, pero envolvían a la familia en un abrazo colectivo. Joseba, consciente de su destino, mostró una entereza admirable. A veces era él quien consolaba a los demás, quien intentaba restar importancia a su dolor, quien buscaba mantener un aire de normalidad. Esa fortaleza suya dio a Carlos la energía necesaria para seguir. Porque los hijos también enseñan a los padres, incluso en los momentos más duros. El tiempo fue avanzando. Los días se volvieron más cortos, más frágiles. Cada amanecer era un regalo. Cada noche, un suspiro de gratitud por otro día compartido. Carlos aprendió a valorar lo que antes parecía rutina. Una charla sencilla, una caricia, un recuerdo. La enfermedad, aunque cruel, también despertó lo mejor de todos. La familia Arguiñano se unió más que nunca, mostrando que el amor de un padre por un hijo es más fuerte que cualquier destino. Carlos comprendió que su papel no era luchar contra lo inevitable, sino acompañar, ser presencia, ser calor, ser padre hasta el final. Un atardecer, mientras observaba a su hijo dormir plácidamente en el sillón, con la luz dorada entrando por la ventana, entendió algo esencial. Ese instante, a pesar de la enfermedad, era perfecto. La respiración serena de Joseba, el silencio de la casa, el calor del hogar. Esa era la vida en su forma más pura. Comprendió que lo importante no era el tiempo medido en años, sino la intensidad con la que se vive cada momento. Y que el lazo entre padre e hijo jamás se rompería. Porque estaba tejido con recuerdos, risas,
lágrimas y un amor imposible de arrancar. Ese amor, pensó Carlos, es lo único que trasciende incluso a la muerte.